Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero hay victorias que nacen del sacrificio, del caos, del fuego y de la derrota. No todas las batallas gloriosas terminan con banderas ondeando sobre ruinas enemigas. Algunas terminan en silencio, en un campo cubierto de cuerpos, donde nadie celebra, donde solo queda la certeza de que ese sufrimiento no fue en vano. A veces, perder una batalla no significa perder la guerra. A veces, un comandante elige caer para que su ejército pueda seguir de pie. Verano de 1942. El sol ardía sobre las estepas rusas mientras la Wehrmacht avanzaba como una tormenta de acero. Cada amanecer traía el rugido de motores, cada anochecer el eco de los cañones. Los pueblos desaparecían en cuestión de horas. Las ciudades eran devoradas por el humo antes de ser conquistadas. Los soldados soviéticos retrocedían no por cobardía, sino porque el infierno tenía ruedas y orugas y se movía más rápido de lo que podían correr. En medio de ese caos, un hombre recibió una orden que ningún general desea escuchar. Detén al enemigo, cueste lo que cueste. No había refuerzos, no había suministros, no había esperanza, solo un punto en el mapa que debía resistir, aunque eso significara morir. Su nombre, hoy, apenas sobrevive en informes amarillentos. En los libros aparece como una nota al pie, una cifra más en la estadística de pérdidas. Pero para los que estuvieron allí, aquel comandante no fue un hombre, fue una fuerza, un hombre que entendía que la guerra no se gana solo con victorias, sino también con sacrificios. Las tropas bajo su mando sabían que estaban condenadas. La comida escaseaba, los fusiles se atascaban con el polvo, los hombres temblaban de frío y hambre. El enemigo, 3 veces más numeroso, tenía tanques nuevos, artillería pesada y el cielo lleno de aviones. Aún así, el comandante no mostraba miedo. Caminaba entre sus hombres con calma, mirándolos a los ojos, hablándoles como si el fin del mundo fuera solo otro día más de servicio. Les dijo: cada minuto que resistamos es un minuto menos que ellos tendrán para destruir a los demás. Cada hora que vivamos aquí será una hora que salve miles allá. Y los hombres, al escucharlo, dejaron de pensar en sobrevivir. Empezaron a luchar por sentido. El amanecer de la batalla fue un rugido. Los bombarderos alemanes aparecieron como sombras sobre el horizonte, y en cuestión de segundos el cielo se convirtió en fuego. Las posiciones defensivas se desintegraron. Las trincheras se llenaron de tierra y sangre. Los árboles ardían, los tanques se hundían en el barro, los cuerpos se mezclaban con el humo. El aire olía a aceite quemado, a metal y a miedo. Pero el comandante no retrocedió. Desde su puesto de observación, miró las columnas enemigas a través de sus prismáticos y murmuró con voz baja, casi como una oración: que vengan, no pasarán mientras respire. En ese instante, supo que no habría retirada. Cada metro de tierra sería pagado con sangre, cada hora con vidas. Y sin embargo, en algún lugar dentro de sí, sabía que el enemigo se detendría. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero se detendría. A veces la historia no recuerda los nombres de los que ganan tiempo, pero sin ellos no habría victorias que celebrar. Ese amanecer marcó el inicio de una de las batallas más extrañas de toda la guerra, una batalla destinada a ser perdida, pero que terminaría salvando a un continente entero. El precio sería inconcebible, pero la lección, eterna. Hay derrotas que son más valiosas que 1000 victorias. Antes de convertirse en leyenda, fue simplemente un hombre, un oficial más entre miles, con un uniforme gastado y una mirada que veía más allá del presente.
No era un héroe de portada ni un general de discursos. Era un estratega silencioso, de esos que entienden que la guerra no se gana con gritos, sino con decisiones imposibles. Se llamaba Iván Sergeyevich Malenkov, coronel del Ejército Rojo. En su expediente, los superiores lo describían como disciplinado, preciso y de temperamento peligroso. No porque fuera violento, sino porque pensaba demasiado, y en una estructura donde la obediencia era más importante que la razón, eso lo convertía en un hombre incómodo. Había luchado en Finlandia, donde el frío mataba más rápido que las balas. Había visto morir a soldados por órdenes absurdas dadas desde escritorios lejanos, y prometió no ser otro burócrata con uniforme. Para él, la guerra era matemática, instinto y sangre, y a veces, para sobrevivir, había que desobedecer. Cuando comenzó la Operación Barbarroja, Malenkov comprendió algo que otros ignoraban. El enemigo no era solo el ejército alemán, sino el tiempo. Cada día perdido significaba una línea menos de defensa, una ciudad más en ruinas. Mientras otros esperaban órdenes, él actuaba. Replegaba tropas antes de ser rodeado, destruía puentes sin permiso, improvisaba contra toda lógica. A ojos del Estado Mayor, era un rebelde. A ojos de sus soldados, un genio que los mantenía con vida. En 1941, logró escapar del cerco de Smolensk con 600 hombres de los 4.000 que tenía. Caminaron de noche, sin comida ni contacto por radio. Cuando regresaron, querían fusilarlo por abandonar posiciones sin autorización. Pero un general detuvo la orden y dijo: algún día necesitarán hombres que sepan perder para que otros ganen. Ese día llegó en 1942. El alto mando buscaba una división que resistiera en el sector sur, entre el Don y el Chir. Nadie quería ir allí. Era un matadero. Pero Malenkov dio un paso al frente. Yo iré, pero no para morir sin sentido, dijo, sino para ganar con la derrota. Los oficiales rieron. ¿Ganar perdiendo? ¿Qué clase de victoria es esa? Y él respondió con frialdad: la que detiene al enemigo cuando nadie más puede hacerlo. Su división fue enviada con la mitad del personal, sin tanques ni apoyo aéreo. Él viajó con ellos en el mismo tren, durmió en el suelo, comió pan duro como sus soldados. No les prometió gloria ni regreso, solo les dijo: nos recordarán no por lo que logremos, sino por lo que impidamos. Las palabras quedaron flotando en el aire, como una profecía, y aunque su nombre no volvería a los libros, sus hombres jamás lo olvidaron, porque aquel coronel no luchaba por órdenes ni por medallas, luchaba por tiempo, el bien más valioso de una guerra. El mensaje llegó al amanecer, llevado por un soldado cubierto de barro y nieve. Un sobre sellado, empapado de humedad, con una sola línea escrita a máquina: resista en el cruce de Krasny Yar hasta nueva orden. Sin mapas, sin refuerzos, sin explicación. Solo esa frase y el peso de la condena que escondía. Malenkov leyó la orden 3 veces. No necesitaba más. Sabía perfectamente lo que significaba. No habría nueva orden. Era una forma elegante de decirle: muere allí, pero no dejes pasar al enemigo. El reloj marcaba las 05:17. Cada segundo lo acercaba al fin, pero también a su propósito. Encendió un cigarrillo y miró el mapa cubierto de líneas rojas. Sobre el papel, todo parecía lógico, pero la guerra no era lógica, era voluntad. El cruce de Krasny Yar no tenía valor en los mapas, pero sí en la realidad. Era la única vía de avance hacia el interior del frente soviético. Si caía, 3 ejércitos quedarían rodeados. Si resistía, el enemigo se detendría. Por eso lo enviaron allí, no para ganar, sino para frenar el fin. Reunió a sus oficiales y les mostró el mapa.
Esta será nuestra tumba, dijo, pero el enemigo la recordará como una fortaleza. Nadie respondió. Nadie preguntó cuánto tiempo debían resistir. Ya lo sabían. Los siguientes días fueron un ritual de preparación para la muerte. Cavaron trincheras en suelo congelado, disfrazaron cañones con ramas, repartieron municiones con precisión quirúrgica. No había descanso ni comida caliente, solo el viento, el miedo y la espera. Cada noche, Malenkov escribía en su libreta: "El miedo mantiene vivos a los hombres, pero la fe los hace pelear. Un comandante no puede pedir lo que él mismo no está dispuesto a hacer". Al cuarto día, un explorador llegó corriendo. «¡Tanques al norte!». Malenkov asintió. No mostró sorpresa, solo dijo: «Entonces es hora». A las 07:00 comenzó el bombardeo. El suelo tembló, el aire se llenó de tierra y fuego. Los soldados se agacharon, pero él permaneció de pie, observando el horizonte. Cada explosión iluminaba su rostro como relámpagos. No había miedo en sus ojos, solo aceptación. Sabía que en horas su nombre se perdería, pero también sabía que cada minuto ganado valía miles de vidas. A mediodía, el cielo se volvió gris. El enemigo avanzaba sin pausa, máquinas perfectas contra hombres exhaustos. Los soviéticos resistían disparo a disparo. Cada bala contaba, cada orden de Malenkov se cumplía al instante. A las 15:40, una bomba cayó sobre el puesto de mando. El muro se derrumbó, los mapas volaron en llamas. Cubierto de polvo, Malenkov se levantó y gritó: «La línea se mantiene. Nadie retrocede sin mi orden». Su voz, rota pero firme, se oyó por encima del rugido de los tanques, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Cuando cayó la noche, Krasny Yar seguía en manos soviéticas. Pero todos sabían la verdad. El amanecer sería el fin, y Malenkov ya había aceptado no verlo. El amanecer del quinto día no trajo luz. El cielo era una masa gris de humo y ceniza. La nieve había desaparecido, derretida por el fuego constante de la artillería. El aire olía a hierro y carne quemada. Los hombres de Malenkov parecían sombras cubiertas de hollín, con los ojos vacíos pero las manos firmes. El comandante caminaba entre ellos sin casco, con el abrigo abierto y las botas cubiertas de barro. Cada paso que daba era sobre restos de munición, sobre fragmentos de lo que alguna vez fue su ejército. Sin embargo, no titubeaba. Sabía que el tiempo, y no la victoria, era su objetivo. Cada minuto que resistieran, una división más se salvaría al norte. «Usaremos el terreno, no la fuerza», dijo a sus oficiales mientras se inclinaba sobre un mapa cubierto de sangre y polvo. «El enemigo tiene el acero, nosotros tenemos la tierra». Los hombres asintieron. Entendían lo que eso significaba. Iban a resistir usando el terreno como trampa, sacrificando líneas enteras para ralentizar el avance alemán. Las órdenes fueron precisas, frías, matemáticas. El 2º batallón debía sostener la carretera del este hasta que el enemigo la rodeara. Luego, el 3º atacaría desde los bosques del sur, no para ganar, sino para morir distrayendo. Malenkov lo sabía. Cada coordenada que escribía era una sentencia. Cada decisión, una pérdida calculada. Cuando el primer grupo fue destruido, el operador de radio gritó que la línea estaba perdida. Malenkov respondió con calma: «No está perdida, está pagada». A medida que pasaban las horas, el frente se convertía en un infierno. Los tanques alemanes avanzaban, pero se encontraban con minas, barrancos, artillería escondida. Cada metro conquistado costaba decenas de vidas. Los soviéticos retrocedían, pero no huían. Se replegaban hacia posiciones predeterminadas, atrayendo al enemigo más y más profundo. El sacrificio no era caos,
Era una sinfonía de dolor dirigida por un hombre que ya había aceptado su final. A las 11:00, una explosión lanzó al aire a media compañía. El polvo cubrió todo. Entre el humo, un joven soldado, sin casco y con los ojos llenos de lágrimas, se arrastró hasta Malenkov. «Camarada coronel, no queda nadie en mi unidad. ¿Qué hacemos ahora?» Malenkov se inclinó, tomó su fusil, lo colocó en sus manos y respondió: «Entonces ahora eres toda una unidad. Aguanta hasta que oscurezca». El joven asintió y volvió a la línea. Horas después lo encontraron muerto, aún sosteniendo el arma. En el cuartel general, los oficiales estaban exhaustos. El aire era irrespirable. Las comunicaciones se cortaban una tras otra. Malenkov, con el rostro cubierto de hollín, permanecía de pie ante el mapa, moviendo las piezas como si todavía tuviera un ejército completo. Un capitán le dijo: «Camarada, ya no queda nada que sacrificar». Malenkov lo miró. Su voz era un susurro: «Nosotros». Y entonces dio la última orden, la suya propia. Él y los restos de su batallón salieron de las ruinas del puesto de mando y se dirigieron hacia la carretera principal. Los tanques alemanes se acercaban. Los pocos soldados que quedaban se alinearon entre los árboles. «Disparen solo cuando los vean a los ojos», ordenó Malenkov. Cuando el primer Panzer apareció, el suelo tembló. Los soviéticos abrieron fuego, gritando no por furia, sino por desafío. Las explosiones iluminaron la nieve teñida de rojo. Los alemanes, sorprendidos por la ferocidad de la resistencia, se detuvieron, reorganizando sus columnas. Durante esas horas, preciosas horas, las divisiones soviéticas en el norte consiguieron reagruparse y cerrar la brecha. El frente fue salvado, pero en Krasny Yar ya no quedaba nadie vivo para celebrarlo. A medianoche, cuando el humo se disipó, el campo quedó en silencio. Entre los restos de los tanques destruidos y los cuerpos congelados, el reloj de Malenkov seguía marcando la hora. Detenido a las 23:17. La última hora de su vida. La primera hora de la victoria. El amanecer no trajo calma. El cielo era una herida abierta que escupía fuego. Los aviones alemanes rugían sobre el horizonte, lanzando bombas que caían con un silbido mortal. El suelo se abría con cada explosión, escupiendo tierra, cuerpos y metal. El aire estaba tan saturado de humo que respirar dolía. Malenkov avanzaba entre las trincheras como un espectro, el rostro cubierto de ceniza, los ojos rojos por el cansancio. Cada soldado que encontraba tenía la mirada vacía, pero el dedo en el gatillo. Ya no había órdenes que dar, solo resistencia. El frente se había convertido en un infierno físico y moral. Los tanques enemigos emergieron del humo como bestias metálicas. Sus cañones escupían fuego, destrozando todo a su paso. Las posiciones soviéticas eran reducidas a polvo en segundos, y aún así los hombres seguían disparando. Una ametralladora se quedó sin balas. El operador, ensordecido y sangrando, cargó un fusil y continuó desde el barro. Otro, con la pierna rota, gritaba por un cargador mientras su sangre se mezclaba con la nieve derretida. El río cercano, antes congelado, hervía por las explosiones. Los árboles ardían como antorchas. El olor a carne quemada era insoportable. Un soldado intentó cubrirse los oídos, pero el rugido era constante, infinito. Nadie escuchaba nada, solo el latido del miedo. En medio de esa locura, un proyectil cayó a pocos metros de Malenkov. La onda expansiva lo lanzó al suelo. Cuando se levantó, tenía sangre en el rostro que no sabía si era suya. Un casco humeante rodó hasta sus pies. Dentro, nada. Miró a su alrededor y vio solo ruinas, cuerpos, fuego y el deber.
el mismo deber que lo había traído allí. El enemigo avanzaba con pasos seguros, creyendo que la resistencia estaba acabada. Pero en cada cráter, en cada sombra, aún había alguien disparando. Los soviéticos salían de las trincheras destruidas, cubiertos de barro, disparando desde las rodillas, desde el suelo, desde la muerte misma. El campo entero parecía rugir. Era como si la tierra se negara a rendirse. Malenkov reunió a los pocos que quedaban. Todo lo que tenemos está aquí, dijo señalando su pecho. Usen eso, que el enemigo se lleve cicatrices. Y ellos asintieron, sin palabras, sabiendo que era la última orden que escucharían. A las 13:01, los tanques rompieron la línea. Los alemanes gritaron su victoria anticipada, pero fue corta. Desde las ruinas, los soviéticos detonaron las cargas que habían enterrado días atrás. Una cadena de explosiones recorrió el valle, lanzando al aire metal y fuego. Los tanques ardieron, uno tras otro, atrapados en el terreno que ellos mismos habían conquistado. El humo cubrió todo. El cielo se volvió negro. La nieve cayó mezclada con ceniza. El viento traía los gritos de los heridos, perdidos entre el trueno de los cañones. Algunos pedían ayuda, otros rezaban, otros simplemente reían como locos. Era el fin de toda razón, el momento en que la guerra mostraba su verdadero rostro. Malenkov, cubierto de polvo, se apoyó contra una roca. Un fragmento de metralla le había rasgado el hombro, pero no soltó el fusil. Miró hacia el horizonte, donde las columnas de humo se levantaban como montañas. Sabía que su cuerpo ya no aguantaría mucho, pero también sabía que lo había logrado. El enemigo estaba detenido, atrapado en su propio triunfo. El sacrificio había tenido sentido. El viento soplaba sobre los restos del campo. Un trozo de tela roja, arrancado de una bandera, se enredó en su brazo. Malenkov la miró y sonrió por primera vez en días. Una sonrisa cansada, humana, pero llena de orgullo. Si el infierno existe, pensó, debe parecerse a esto, y aún así, seguimos vivos. El rugido de los cañones cesó al amanecer. Por primera vez en 6 días, el valle se sumió en un silencio absoluto. Ni el viento se atrevía a soplar entre las ruinas humeantes. Los cuerpos yacían esparcidos como parte del paisaje, mezclados con la nieve, el barro y el metal. El río estaba teñido de rojo. Las colinas, cubiertas de humo, parecían dormir. Solo un reloj seguía marcando el tiempo entre los restos del puesto de mando. Malenkov despertó entre los escombros. No sabía cuánto tiempo había pasado desde la última explosión. El aire olía a óxido y sangre. Intentó levantarse, pero su pierna derecha no respondía. A su alrededor, la tierra era un cementerio sin nombre. Buscó su libreta entre los restos, la encontró cubierta de ceniza, abrió una página y escribió con manos temblorosas. El enemigo se ha detenido. Si alguien lee esto, lo logramos. A lo lejos se escuchaban voces, no gritos, no disparos, solo pasos cuidadosos. Los alemanes avanzaban entre los cadáveres con cautela, como si temieran que los muertos aún pudieran disparar. Un oficial miró a su alrededor con binoculares, luego bajó la cabeza. No quedaba nada que conquistar. El cruce de Krasny Yar había sido destruido, convertido en un abismo de fuego y hielo. El mapa que debía abrirles el camino hacia el este ahora era una herida imposible de cruzar. El enemigo no lo sabía aún, pero allí se había detenido su ofensiva. Sus líneas estaban agotadas, su maquinaria destruida, su moral quebrada. No había más avance, solo retirada. Y todo eso gracias a un ejército que ya no existía. Malenkov lo comprendió incluso antes de escuchar la confirmación por radio. Su sacrificio había detenido la tormenta.
Los generales en Moscú jamás sabrían cómo lo logró, ni cuántos murieron para hacerlo, pero el Frente Norte estaba a salvo. La guerra, al menos por ahora, seguía siendo posible. Intentó arrastrarse fuera del cráter donde había caído. Cada movimiento era una tortura, pero se negó a morir acostado. A pocos metros encontró el cuerpo de un joven soldado, el mismo al que había dicho, «Aguanta hasta que oscurezca». Aún sostenía el fusil entre las manos. Malenkov se arrodilló con esfuerzo y murmuró, «Lo hiciste, hijo. Todos lo hicimos». El sol, débil y pálido, comenzó a filtrarse entre las nubes. Los rayos iluminaban los restos del campo, revelando lo que quedaba de su ejército. Casquillos vacíos, uniformes rotos, trozos de acero fundido. Pero entre todo eso, ondeaba una pequeña bandera roja, clavada en una roca. Nadie sabía quién la había puesto. Quizás un soldado moribundo, quizás el viento, pero allí estaba, desafiando la lógica, como un latido solitario en medio del silencio. En el cuartel alemán, los oficiales discutían en voz baja. Sus informes hablaban de resistencia irracional, de pérdidas imprevistas. El comandante enemigo miró los mapas y dijo solo una frase: «Nos hemos detenido, no avanzaremos más». Era una rendición sin firmar, una derrota sin admitirlo. Esa noche, la nieve volvió a caer sobre Krasny Yar, cubrió los cuerpos, apagó el humo, borró las huellas. El campo entero se transformó en un manto blanco, sereno, como si la naturaleza quisiera ocultar la locura que había presenciado. Un explorador soviético llegó 2 días después. Encontró el reloj de Malenkov, detenido a las 23:17. Junto a él, la libreta con su última frase: «El enemigo se ha detenido, entonces valió la pena». Años más tarde, cuando los mapas fueron redibujados y las victorias celebradas, su nombre no apareció en los libros. Nadie recordó su sacrificio ni el de sus hombres. Pero los viejos soldados del frente sabían la verdad. Cada vez que hablaban del día en que los tanques alemanes se detuvieron, decían lo mismo: «Fue allí donde un hombre decidió morir para que otros siguieran vivos». Y aunque la historia lo olvidó, el silencio del campo aún lleva su nombre. El sol comenzó a hundirse detrás del humo, tiñendo el cielo con un tono gris rojizo. El campo de Krasny Yar parecía un sueño roto. Los árboles eran esqueletos, los tanques figuras de ceniza. El viento arrastraba trozos de tela, cascos vacíos, fragmentos de humanidad. Entre todo eso, aún se movía un hombre, Malenkov. Caminaba con dificultad, apoyándose en un fusil que ya no disparaba. Su abrigo estaba rasgado, su rostro cubierto de polvo y sangre seca. No quedaba nadie más. El eco de los combates había muerto, y en su lugar reinaba un silencio absoluto, el silencio de los que ya no respiran. Avanzó unos metros más, mirando el horizonte, donde el humo se confundía con las nubes. En su mente no había miedo ni gloria, solo un pensamiento: lo logramos. Cada paso que daba le dolía como una herida nueva, pero no se detuvo. Sabía que no tenía tiempo, no para salvarse, sino para asegurarse de que su sacrificio tuviera sentido. Se detuvo junto a una piedra ennegrecida, sacó su libreta, aquella en la que había escrito sus últimas órdenes, la colocó sobre la roca, abierta, y encima puso su reloj detenido. Miró el horizonte una última vez y susurró: «Que el tiempo siga, aunque yo no». Un último disparo resonó a lo lejos. Nadie supo quién lo hizo. Quizás un enemigo que aún respiraba. Quizás el propio destino, cerrando el ciclo. Malenkov cayó lentamente, como si la tierra lo reclamara. El fusil se le escapó de las manos, hundiéndose en la nieve. Su cuerpo quedó inmóvil, mirando al cielo gris. Durante días, los alemanes evitaron acercarse al centro del valle.
Superstición, dijeron algunos. Está maldito, murmuraron otros. Cuando finalmente regresaron, no encontraron el cuerpo, solo el abrigo, la libreta abierta y el reloj detenido. Nada más. El resto desapareció. Los rumores comenzaron a circular. Unos decían que lo habían visto marchar hacia el bosque, herido pero vivo. Otros juraban que había sido enterrado bajo las ruinas, junto a sus hombres, y algunos, los más viejos, afirmaban que su espíritu seguía allí, vigilando el paso del enemigo. En los meses siguientes, las tropas soviéticas recuperaron Krasny Yar. El terreno estaba irreconocible, pero en el centro, entre los restos calcinados, un explorador encontró la libreta. En la última página, una frase escrita con tinta casi borrada. Ganamos perdiendo. Si muero aquí, que mi muerte sirva para que otros vivan. Esa frase comenzó a circular entre los soldados, primero en voz baja, luego como un lema. Se repetía en los frentes, en las trincheras, en las cartas enviadas al frente. Ganamos perdiendo. Nadie sabía quién la escribió, pero todos la entendían. Era la esencia de su guerra. Años más tarde, cuando la historia se reescribió en despachos y archivos, el nombre de Malenkov apenas apareció en los informes. Un pie de página, una cifra, pero en el corazón de los hombres que sobrevivieron gracias a él, su figura se volvió leyenda. Un comandante sin tumba, sin estatua, sin medallas, pero con algo más poderoso, el respeto silencioso de los vivos. Un invierno después, un joven soldado que había combatido bajo su mando regresó al valle, clavó una estaca de madera en el suelo y escribió con un cuchillo: «Aquí murió el hombre que no quiso rendirse». Dejó su gorra sobre la estaca y se marchó sin mirar atrás. El viento la cubrió de nieve, pero el mensaje permaneció. Décadas más tarde, cuando la guerra ya era recuerdo y los héroes nombres en libros, los aldeanos seguían hablando de Krasny Yar. Decían que en las noches de tormenta, entre el trueno y el relámpago, podía verse una silueta caminando por el campo, con un abrigo largo y una libreta en la mano, y que cuando el viento soplaba fuerte, se escuchaban 3 palabras susurradas en la oscuridad: el enemigo se detuvo. Y aunque la historia lo borró, la tierra, esa misma tierra que defendió, nunca lo olvidó. Años después, cuando las trincheras se cubrieron de hierba y los cráteres se llenaron de agua, nadie podría imaginar que aquel valle alguna vez fue el centro del infierno. Los pájaros volvieron, el viento limpió el aire, y la nieve, esa nieve que antes olía a humo y sangre, volvió a ser blanca. Los aldeanos que pasaban por la zona no encontraban más que silencio. Silencio y una sensación de peso, como si el suelo recordara lo que los hombres intentaban olvidar. El frente de Krasny Yar se convirtió en un nombre en los mapas, una línea entre muchas. Los libros oficiales hablaban de resistencia heroica y defensa estratégica, pero nadie mencionaba a los hombres que la hicieron posible. En los desfiles, los himnos celebraban victorias con banderas, no con cicatrices, porque en la historia, los que mueren no siempre tienen voz. Pero entre los veteranos, el nombre de Malenkov seguía flotando como un rumor, una sombra entre las fogatas. En noches frías, los viejos contaban su historia a los jóvenes soldados. Un comandante que sabía que iba a morir, pero decidió luchar igual. Un hombre que ganó perdiendo. Y cada vez que alguien repetía su frase, «ganamos perdiendo», el silencio se hacía más denso, como si el eco del pasado aún respondiera. A veces, uno de esos jóvenes preguntaba: ¿y valió la pena? Los viejos miraban el fuego, con los ojos cansados, y decían: si hoy puedes preguntar eso, entonces sí.
La guerra siguió su curso. Cambiaron los frentes, los uniformes, las banderas. Pero el sentido profundo, ese instante en que un hombre se queda solo ante lo imposible y no retrocede, nunca cambió. Porque perder no siempre significa caer. A veces significa resistir cuando nadie más lo haría. Años más tarde, un historiador soviético, buscando documentos perdidos, encontró un expediente incompleto. Solo una hoja, casi ilegible, firmada por un oficial desconocido. El comandante Malenkov cayó en Krasny Yar. El enemigo se detuvo. No hay más que informar. Aquella frase no se publicó. Quedó archivada, olvidada, como un secreto demasiado humano para las estadísticas de la victoria, pero para quien la leyó significó todo. En la frontera del valle, los aldeanos levantaron una pequeña cruz de madera, sin nombre, sin fechas, solo una inscripción. Aquí, donde nadie ganó, la guerra terminó. Con el tiempo, la cruz se pudrió, el viento se la llevó, pero la frase permaneció grabada en la piedra. En invierno, la nieve cubre todo de nuevo. El campo parece dormido, puro, intacto, pero debajo del hielo, bajo la tierra, siguen los ecos, pasos, voces, órdenes, suspiros. El pasado nunca muere del todo, solo espera en silencio, recordando a los que pagaron el precio más alto. A veces, cuando el viento sopla desde el norte, parece traer una voz lejana, grave, firme, una voz que no pertenece ni a los vivos ni a los muertos, sino a la memoria. Dice solo una cosa: perdimos. Y por eso vencimos. Y así termina la historia de Krasny Yar. Una historia sin desfiles, sin medallas, sin testigos. Solo la certeza de que hay victorias que no brillan, pero sostienen al mundo. Porque el verdadero triunfo no siempre está en vencer, sino en no rendirse, incluso cuando ya todo está perdido.